Trivelli, ex ministra del Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS y además directora y creadora del programa Jaliwarma durante su gestión. Y le preguntamos qué esfuerzos se han hecho después del inicio de Jaliwarma, que fue muy auspicioso, para coordinar estas iniciativas que vienen de la sociedad civil con el Estado para paliar esta pandemia. Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Un gusto, como siempre. Mira, yo creo que aquí hay que separar, hay dos programas que interactúan, ¿no? Uno es el programa de complementación alimentaria, que es el programa tradicional a través del cual, a través de los municipios distritales, en el caso de Lima, y provinciales en el resto del país, se les entrega alimentos a los comedores populares que están registrados, ¿no? Los comedores populares son unas entidades formalizadas, con una dirigencia, que participan en un comité de gestión en su municipio, que hacen con este comité de gestión compras con recursos que les entrega el programa, el PCA, el Programa de Complementación Alimentaria, desde el MIDIS. Esa cantidad de alimentos que se les entrega es una pequeña cantidad respecto a lo que movilizan los comedores. Y quiero destacar esto porque el mayor éxito de los comedores es que son en su mayoría sostenibles, ¿no? Ellos viven de los menús que venden, y con la donación que reciben lo que les permite es atender de manera gratuita a lo que ellas denominan casos sociales. Es decir, encuentran personas en su entorno comunitario que no pueden pagar un menú, que no tienen recursos, y ellas se encargan de abastecerlos de alimentos. Niños huérfanos, un adulto mayor, una persona que esté enferma, ¿no? Y eso es muy importante mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, los comedores en realidad dependen sobre todo de su propia capacidad de vender menús a la comunidad, que en tiempos de pandemia además se han adaptado muy rápidamente, ¿no? A hacer compras pidiendo a sus colegas del mercado que les traigan en delivery los alimentos, recogiendo tuppers y ollas de los vecinos para entregar tuppers y ollas y no tener congestión de gente en el comedor, aplicando protocolos sanitarios. Las señoras de los comedores realmente muy bien organizadas, como siempre, se han puesto a disposición. Y creo que podríamos apoyarlas para que hagan mucho más. Ellas están llamadas a ser agentes comunitarios que recogen información, que transmiten información, que dan consejería, porque están en la vida comunitaria en el día a día. Sería interesantísimo saber, ¿no?, si, por ejemplo, han recibido información sobre la campaña de vacunación que puedan difundir, ¿no es cierto? Exacto, o sea, creo que tenemos que usarlas más desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la empresa privada como socias, porque ellas están ahí todos los días, interactuando con la comunidad. Son las que saben cuando hay un caso de violencia doméstica, son las que saben cuando hay un niño enfermo, con una persona que está enfrentando un problema mayor, y creo que deberíamos sumar más con las señoras de comedores, porque realmente cumplen una labor muy importante y son las llamadas a ser agentes comunitarios más activas. Para eso necesitan insumos, necesitan que se les capacite, que se les entregue información, que se les dé un teléfono a quien llamar cuando tienen una duda, cuando tienen algo que denunciar, además de los alimentos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una tarea. Por otro lado está Jaliwarma, que es un programa orientado a la alimentación de las escuelas, ¿no? De los niños que van a la primaria y a la inicial pública, y que por suerte había desarrollado este aparato logístico que le permite al sector público adquirir alimentos con protocolos sanitarios muy exigentes, y tenía alimentos y tiene proveedores y tiene recursos, ¿no? Entonces ese canal logístico existe. Y ahora se está usando, además de para repartir los alimentos a los padres de familia de Jaliwarma, del programa Alimentación Escolar, para adquirir alimentos complementarios y suplir, ¿no?, entrega de alimentos, por ejemplo, a comunidades nativas en Amazonía, a algunas ollas comunes a través de los municipios. Jaliwarma no tiene capacidad, ¿no?, ni posibilidad de ser el programa el que entregue, porque además romperíamos una cosa que es muy importante, el rol del gobierno local como el articulador entre los problemas de una comunidad y los recursos del gobierno nacional, ¿no? Entonces, ahora, ahí el llamado es hay que empujar a los gobiernos locales. Desgraciadamente,
también hay que reconocer que las ollas comunes no estaban reconocidas, son una respuesta a la crisis como fueron los comedores en los 80. Así es. ¿No? Y eso te quería preguntar, Carolina, porque me imagino que estas instituciones ya organizadas, que son autosostenibles, ¿no es cierto?, que lo que ofrecen es un menú a un precio muy asequible para personas que no tienen capacidad de comprarse un almuerzo pues en cualquier lugar, ni siquiera de hacerlo en su casa, tienen que haber visto crecer su población, no solo la que puede pagar, sino también la que no puede pagar. Por lo tanto, es natural incluso que aparezcan nuevas, ¿no es cierto?, ollas y comedores populares como este que estamos viendo, ¿no es cierto?, para poder satisfacer las necesidades de una población que hasta hace unos meses probablemente no estaba en esta situación. Deberíamos pensar en mecanismos más céleres para que estas ollas se inscriban y para que reciban el alimento y no entrar porque a veces los procesos siguen siendo los mismos, aunque la situación es distinta, ¿no? Sin duda, y el principal problema que se enfrenta hoy día es que si tratamos a estas nuevas ollas comunes como comedores, les vamos a exigir lo que se les exige a los comedores, su inscripción formal, su directiva, verificar el local, ¿no? Saber a cuántas personas van a atender, que cumplan con un montón de requisitos. Las ollas comunes son una respuesta de emergencia y deben ser tratadas como tal, como una respuesta temporal que requiere también una ayuda temporal, que probablemente podrían inscribirse en un registro más sencillo, ¿no? Porque va a durar lo que dure este tiempo de emergencia. Probablemente el próximo año, ¿no?, la mayor parte de estas ollas comunes ya no sean necesarias porque las familias van a haber vuelto a recuperar sus posibilidades de alimentarse en su propio hogar. Porque es importante, sí, reconocer que también hay muchas empresas, muchas organizaciones de sociedad civil que están ayudando a las ollas comunes, no solamente dándoles donaciones, sino ayudándolas a gestionar, porque muchas de ellas no tenían los conocimientos básicos para preparar cantidades grandes de comida. Muchas cocinan a la intemperie o en condiciones de poca salubridad y eso puede generar problemas colaterales. Entonces, sí es muy importante tener alguna respuesta de emergencia desde el MIDIS, desde los municipios, desde cualquier otra instancia gubernamental para acompañar a estas ollas y, de nuevo, en el marco de la pandemia, convertirlos en agentes comunitarios que puedan distribuir información, que puedan ayudar al Estado a asegurar que las personas se cuiden, vayan a la vacunación cuando se hace una vacunación masiva, estén enterados, ¿no? Porque hay una necesidad urgente de generar estos lazos de conexión entre el Estado y los ciudadanos que todavía no la tenemos, ¿no? Entonces, no desaprovechemos esta organización porque hay decenas de miles de ollas comunes en todo el Perú hoy día. Y tú que conoces mucho el mundo rural, Carolina, siempre estigmatizado, siempre mal comprendido, es tal vez uno de los mejores ejemplos que ahí donde no llega el Estado, la comunidad civil hace su trabajo y lo hace de manera ejemplar. Yo ahora pensaba, por ejemplo, hay una campaña de vacunación y para uno tener que saber dónde queda el local más cercano donde se puede vacunar, tiene que entrar a una página web y yo decía, Dios santo, ¿cuánta gente no va a poder acceder a esa información? Pero ¿cuántos comedores populares, cuántos clubes de madres, cuántas organizaciones civiles hay a los que se les puede hacer llegar esa información, ¿no es cierto? Y asegurarse que hasta el último niño esté vacunado, ¿no? Sin duda, y hoy día más que nunca, gracias a que en todas esas organizaciones hay alguien que tiene un teléfono, ¿no? Exacto. Y basta con que haya un voluntario del Ministerio de Salud, del MIDIS, del Ministerio de la Mujer, del municipio, que tenga la lista de teléfonos y les mande un SMS, que les haga una llamada. Creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología, pero sobre todo usar a estos actores de la comunidad que están organizados y que son no solamente los más interesados en contribuir al desarrollo y a la protección de sus comunidades, sino que están ahí, están permanentemente ahí, son los que tienen la mejor información. Y una cosa que es muy importante, son personas en las cuales sus vecinos confían. Así es. ¿No? Y eso es invalorable en estos momentos. El gobierno acaba de sacar una campaña que ya se le empezó a criticar, tiene algunas cosas criticables, por ejemplo, en que reconoce la lucha de los peruanos por salir adelante. Sí, pero esa ha sido una lucha siempre solitaria, casi siempre solitaria, no necesariamente acompañada por el Estado. Bueno, ya que los peruanos sabemos luchar para salir adelante solos,
el Estado puede echar mano de todos esos esfuerzos cuando necesita llegar a sus ciudadanos que a veces les resultan tan ajenos, Carolina, que creo que esa tal vez es una de las lecciones de esta pandemia, que ajeno le resulta el ciudadano al Estado, ¿no? Y por eso tenemos que aprovechar para construir lazos entre las comunidades y el Estado, sea el local, el regional, el nacional, aprovechando, ¿no?, las organizaciones que hay, los puntos, los nodos de articulación que ya existen, y también que todos tenemos teléfono, por favor. O sea, no tenemos que hacer cosas mucho más complicadas que esa, pero simplemente darle información correcta, recibir información de una comunidad de manera oportuna puede hacer la diferencia en que una comunidad tenga a todos sus niños vacunados y seguros, consiga alimentos, pueda autogestionar una ruta de superación de esta situación tan difícil. Muchísimas gracias, Carolina. Siempre tu lucidez. Gracias a ti, Patricia. Siempre tu lucidez al servicio del país. Gracias, Carolina Trivelli, exministra del MIDIS, que estuvo con nosotros para explicarnos cómo debe funcionar esta sinergia entre comedores populares, que son unas instituciones ya establecidas, ollas comunes, que son lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, y un Estado que necesita articular con ellos. Vamos, la gente sí, claro que lucha, sale adelante, lo ha hecho sola toda su vida. Si el Estado quiere, lo único que tiene es que ponerse en contacto con ellos y justamente colocarse ahí donde el ciudadano ya empezó a resolver el problema que el Estado no le resuelve. Vamos a una pausa.